sabemos las reglas que rigen estas jornadas, sobre todo en cuestión de tiempo. Yo realmente, para que no sufra nadie, tengo aquí un despertador grande que veo constantemente el tiempo, porque a mí me gusta mucho ver el ritmo y según eso voy saltándome. Bien, vamos a empezar. En realidad mi charla o ponencia, etcétera, yo procuro siempre de todo el tema general buscar algo que me enraíce con Toledo. Es un poco la manera que yo tengo de acercarme a la ciudad, porque no puedo competir con Francisco Carvajal, que tiene sus recuerdos infantiles, que eso no lo supera nadie. Pero vamos, yo a mi manera estoy intentando profundizar y siempre se me ocurre algo que pueda vincularme a Toledo y profundizar algunos aspectos. Tiene que ver con los conventos. Entonces, bueno, el título lo he escrito y luego ya más o menos me suelto. El título indicado en la hoja del programa solo expresa de una manera muy indirecta el tema de mi presentación. De todas maneras, a pesar de todo, sí voy a hablar de conventos, conventos entendidos como creadores de espacios interiores, y con esto conecto con el tema. E intentaré, ya digo un poco lo que voy a hacer, abordar brevemente al final algún aspecto relacionado con los conventos toledanos para proponer algunas reflexiones sobre el hecho de su lenta y quién sabe si imparable proceso de desaparición en un futuro, esperemos que sea lejano. E indirectamente mi conferencia es un diálogo de una conferencia que nos dio el historiador de arte, ¿cómo se llama? El historiador de arte toledano, el que escribió el libro Transparente. El libro Transparente. Nicolau. Juan Nicolau. Nicolau, que nos pronunció en el Centro de las Artes, esa casa tan bella, una conferencia muy preocupada sobre el hecho de la desaparición de las capuchinas. Entonces, yo de alguna manera, indirectamente, todo esto es el fondo que yo tengo en la cabeza para plantear mi conferencia. Y el núcleo de ella es una reflexión, o sea que si se me alarga yo salto al final, que es lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno, es de esperar que algunas de las jornadas de la Peña Pobre aborde el tema de los conventos toledanos en toda su amplitud, y esta abarca, a mi modo de ver, el rol de la mujer en la España barroca, conventos y no conventos, ¿no? En el marco de unas jornadas sobre interiores, la fantasía se disparó hacia esas misteriosas e inaccesibles interiores constituidos por los conventos de clausura. Está claro que cuando hablo de conventos de clausura, no de los conventos de monjas asistenciales, que esas tienen otro discurso, ¿no? Cuando uno se pasea por el barrio de las Letras de Madrid y se topa con los formidables muros de las Trinitarias, se aleja uno con el secreto anhelo de poder visitar algún día sus recoletos patios y conocer los bellos arrayanes de flores olorosas. Todavía hace unos años, una visita al Museo de las Descalzas, de pronto, desde una de las ventanas de las escaleras, se deparaba un furtivo acceso al huerto de las monjas con sus verduras, eso sí, custodiado a fondo por la mole del Corte Inglés. Realmente no hay contraste. La premura del tiempo obliga a dar saltos en mi conferencia en la geografía y en el tiempo. Hace unos años leía yo la obra de un investigador norteamericano sobre los conventos de monjas en Lima. Allí, en esa investigación, se cuenta que en uno de los días del año 1663, los limeños se vieron sorprendidos por un hecho inusitado. Unos vaqueros acompañaban a unos toros jóvenes destinados para el convento de la Concepción, uno de los más importantes conventos de la ciudad. Según se supo, las monjas planeaban celebrar una corrida de toros en el interior del recinto conventual. Alarmado el arzobispo por tamaña muestra de conducta mundana, les amenazó de excomunión si no cejaban en su propósito. No se sabe muy bien cómo acabó la pendencia. Pudo inclinarse a la balanza a favor de las monjas, pues estas anteriormente, las monjas, ya se habían mostrado muy hábiles trampeando las disposiciones del arzobispo en lo que se refería a sus condiciones de vida. Quizá se trata de un caso especialmente llamativo y de carácter muy singular, pero en algún momento despierta la atención y suscita la curiosidad
Y la pregunta que se plantea es qué tipo de interiores son los conventos de clausura y qué es lo que realmente pasaba en ellos. Cuando Santa Teresa habla del mundo interior de las monjas, emplea la palabra fortaleza, castillo. Ella se refiere al mundo de experiencias religiosas de carácter místico que constituye uno de los núcleos de la vida en comunidad en un convento. Pero estas experiencias no pueden ser entendidas sin los interiores que crean esos especiales espacios llamados conventos. Durante muchos años se ha desconocido prácticamente casi todo lo que se refiere al mundo conventual, por lo menos en lo que se refiere a su realidad más íntima. Últimamente esto ha ido por suerte cambiando gracias a que algunas figuras han destacado de un modo preeminente. En el mundo de América ha sido la figura de la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, en España, entre otras, la de Santa Teresa. Esto ha hecho que aflorara una realidad mucho más diferenciada de la que comúnmente se cree. El mundo de los conventos de clausura, tal como han sobrevivido hasta en la actualidad, son el resultado de las profundas reformas puestas en marcha por el Concilio de Trento, pero en España ya emprendidas bastantes años antes por el cardenal Cisneros. Aunque este es el periodo que se tiene en cuenta en lo que se va a exponer, es inevitable realizar una fugaz mirada a la época que le precede, la Edad Media, a partir de algunas imágenes, pocas imágenes voy a poner hoy, pero a mí me gusta ponerme imágenes siempre, algunas imágenes de esos siglos con resultados contradictorios. La primera, ¿se ve bien o la luz eso está un poco difuminada? Bueno, va a ser rápido. La primera está tomada de un libro escrito por una abadesa de Alsacia en el siglo XI, finales del XI, y que tuvo una enorme influencia. Era una enciclopedia que servía de instrucción a las novicias y a las monjas, que se llamaba Huerto de las Delicias, Huerto de los Deleites, un libro de mucha influencia. En las imágenes podemos ver a la abadesa presentando el libro que acaba de escribir. Y la siguiente imagen, no me equivoque, ¿dónde está esto? Aquí. La siguiente imagen, que es para mí la más sorprendente, en la siguiente imagen se representan todas y cada una de las monjas de su convento identificadas con su nombre. Aquí vemos un detalle, identificadas con su nombre, realmente es algo sorprendente. Se trata pues del contexto de un mundo de mujeres cultas y que mantienen su singularidad en el seno de la comunidad. Es decir, quizás no se puede leer, pero realmente cada una tiene su nombre propio, ¿no? Bien, este es un ejemplo, es decir, para poner unos polos de la Edad Media, ahora voy a poner otro polo y me voy a las cantigas. Las cantigas son una mina inagotable. Realmente yo he repasado el Códice Rico, que es el del Escorial, tiene 199 cantigas, cada cantiga es un milagro, ¿no? Un milagro de la Virgen. Entonces, he contado todos que las monjas son protagonistas, son 11 cantigas, hay monjas, ¿no? Y de ellas he cogido 2 porque me parecen realmente sabrosas, ¿no? La primera, lástima, se corta, no sé por qué, bueno, se corta la imagen, 1, 2, 3, no, están todas. Son 2 milagros, como siempre, ¿no? En la primera vemos una monja que está charlando muy alegremente con un caballero. Realmente se va a ir del convento con él, se va a ir del convento con él, le ha gustado y nada, se acabó, aquí yo me voy. Pero claro, como una monja se va antes a la capilla y le reza y se despide de la Virgen, ¿no? Entonces la Virgen, bueno, empieza a llorar y no solo eso, que cuando sale de la Virgen y se va al Cristo, el Cristo le da un tortazo tan fuerte que luego en la escena siguiente la vemos ahí en el suelo medio muerta, la dejó realmente orsay, ¿no? Y bueno, ¿cómo acaba la historia? Siempre acaban bien, entonces ya una vez, esperar a la otra, que todavía es superior a esta. Realmente acaba bien porque luego, bueno, le dice a las monjas que ha soñado y que ha pasado todo eso y todas las monjas acaban naturalmente agradeciendo a la Virgen que todo se haya... La siguiente es un poco más complicada, pero vale la pena seguirle todo el ritmo. ¿Qué pasa aquí? Ah, no, perdón, me he equivocado. Ahora la he paralizado, ¿cómo es?
Perdón, he apretado otro botón. Es la siguiente la que quiero, esta de aquí. Esta de aquí, perdona. Esta. Sí, bueno, esta para que... Sí, está ahí, muy bien, va bien, magnífico, gracias. Entonces, este es otro milagro por descontado. ¿En qué consiste? Resulta que había un convento, las monjas estaban un poco furiosas con la abadesa porque realmente era muy dura con ellas, y una venganza de mujeres, ¿no? Ellas sabían que la abadesa estaba preñada. Y entonces... Tal cual, no invento nada, es la cantiga número 7. Bueno, entonces realmente ni corta ni perezosa se van al arzobispo y vamos, la delatan, dicen que bueno, nuestra abadesa está preñada. Entonces, bueno, el arzobispo claro, tiene que cumplir con su deber y se traslada al convento, y bueno, la abadesa no sabía nada de todo eso, y bueno, se hace un poco la desentendida, y luego ve que el arzobispo hace unas preguntas y dice, bueno, vamos a acostarnos, ¿no? Y cuando se van a acostar, entonces, bueno, se invoca a la Virgen, y bueno, ¿qué pasa en ese caso? La Virgen lo arregla todo. Entonces, bueno, resulta que la hacen nacer el niño, por la noche la hacen nacer el niño, y luego los ángeles se llevan el niño a un ermitaño, y allí se va a criar con el niño. Bueno, ahí queda, pero lo más gracioso, lo veis ahí, aquí con el arzobispo, ahí cuando reza en el cuarto, en el quinto ya vemos el milagro, y en el sexto, que me parece soberbio, vamos al puntero, ¿señala nada el puntero? Sí. Sí, vale, esta es la sexta para hacerlo rápido, porque realmente hay que saborearlas esas historias. Aquí por fin, ni más ni menos, se ve un desnudo femenino total. Es decir, la mujer, la abadesa, al día siguiente es examinada por el arzobispo y toda la comunidad para ver si estaba preñada o no. Y de pronto descubren que no está nada preñada, pero ven, nada, tiene que desnudarse. No sé, no es broma, ¿no? O sea, realmente va en serio el examen, ¿no? Y bueno, evidentemente ahí acaba todo, ahí acaba todo. Bueno, yo digo como reflexión la segunda, esta de alguna manera es revolucionaria, porque la Virgen para salvar a la monja de alguna manera deja en ridículo al arzobispo. Claro, porque el arzobispo se queda tan pancho, ¿no? Bueno, naturalmente no se pueden tomar estas imágenes como documento de una realidad, pero en cualquier caso lo que indican es que tales comportamientos de las monjas en la época medieval se daban como algo posible o quizá no tan infrecuente. Pero lo que ha quedado de esa época de la Edad Media es la presencia de mujeres de una personalidad muy fuerte y que manejaban la cultura de su tiempo con singular maestría. Entre otras hay que recordar figuras como Hildegard von Bingen, la misma abadesa esa, que de una abadía de Alsacia, Gerhard se llama, de Santa Otilia, que hemos mencionado. Es decir, que estas son anécdotas que probablemente son muy reales, no creo que fuera tan infrecuente, pero realmente hay unas figuras que luego cuesta que aparezcan de nuevo. Y es que realmente en esa época los conventos de mujeres gozaban de mayor independencia frente a las intromisiones de la jerarquía masculina que en épocas posteriores con las reformas de Trento. Hay una lucha continuada de los arzobispos para ver si realmente domino estas bestias, entre comillas, ¿no? De esta subordinación jerárquica hay que partir cuando se piensa en los conventos toledanos. Es mucho más difícil que se produjeran tales conductas como las que indican las cantigas. Los conventos se convierten en espacios herméticos y sumamente controlados. Los puntos de encuentro de ese mundo interior con el exterior están muy vigilados. Por ejemplo, las puertas del espacio llamado portería. Si una portería tenían 3 llaves, que las tenían 3 monjas distintas. Por ejemplo, si una monja recibía una visita privada, iba acompañada más o menos discretamente de otras 2. Solo en el caso del encuentro con el confesor se la dejaba sola. Este aspecto del contacto con el confesor es clave, es muy clave, por desgracia no podemos desarrollarlo. No en el sentido de, quizá piense alguien, pero vamos, en el control espiritual. Estamos hablando de control espiritual, perdón. No vamos a ser ligeros. Para lo demás, para pequeños suministros existía el torno,
cuya clave de entrada, por así decirlo, era y sigue siendo la invocación de Ave María Purísima, ¿no? Todos hemos hecho esta experiencia, ¿no? La gran eclosión de conventos femeninos en la época barroca tiene varias causas. Sin duda la primera es el ambiente general de gran religiosidad que vivía España en esos tiempos. El libro de Julio Caro Baroja, que yo puedo recomendar, todos los de Caro Baroja, de un modo especial, Las formas complejas de la religiosidad en la España del siglo XVI y XVII, nos muestra que aspectos como las experiencias místicas, las visiones, los arrebatos religiosos, según él nos cuenta, estaban a la orden del día entre las damas, sobre todo la nobleza. No es posible entrar en más precisiones al respecto, lo doy como un dato si alguien lo quiere leer. Existe, sin embargo, otra circunstancia, y en esta me centro yo. El aspecto religioso lo dejo un poco en la sombra porque es muy complejo, hay que entrar en teología, en mística, y exige un discurso aparte. Existe, sin embargo, otra circunstancia no menos importante y es la situación de dependencia de la mujer en esa sociedad bajo el mundo masculino. Entramos en la realidad social. Sobre todo en las clases altas, su carencia de autonomía era total. Dependían en todo de la autoridad del padre o de los hermanos. Hasta los aspectos más íntimos, como la elección de marido, se hacía en función de las convenciones y aspiraciones sociales de la familia, con el objetivo de conservar o aumentar el patrimonio o escalar puestos en el rango social con enlaces matrimoniales con familias de igual o mayor rango, ¿no? El matrimonio implicaba, pues, por parte de la familia, un dispendio costosísimo porque había que reunir el capital suficiente para la dote de la hija casadera. En la mayor parte de los casos, esto solo podía hacerse con una de las hijas, la mayor. Dentro de las estrechas convenciones de esa sociedad, quiere decir que las otras quizás estaban condenadas a ser solteras, y ahora viene el problema. Dentro de las estrechas convenciones de esa sociedad, una mujer soltera, que era el destino que les quedaba a las demás hermanas, era una situación difícilmente aceptable. Por ello, la familia tenía mucho interés en insertarlas en un entorno seguro y de prestigio, y este venía dado por la profesión en un convento como monja. De este modo, quedaba bien atendida y alejada de los peligros que, según los valores de la época, acechaban a una mujer soltera. No hay que olvidar cuán unido iba el tema de la sexualidad al tema del honor. Esto da para horas y horas, el honor. Los conventos se concentraban sobre todo en las capitales y las ciudades importantes. La fundación y el mantenimiento de un convento exigía cuantiosos recursos. Ello solo era posible gracias a las donaciones de los ricos hacendados o comerciantes o de familias nobles poderosas. En no pocos casos, al erigir un convento, se pensaba sobre todo en un lugar digno de acogida para las mujeres de la propia familia que no iban a casarse. Para ingresar a un convento también había que aportar un capital, pero la dote de ingreso en un convento implicaba una cantidad equivalente a su manutención durante toda su vida conventual y era por tanto mucho menor que la que había que aportar para un matrimonio. Pero incluso esta dote menor era a su vez también una suma excesiva para muchas candidatas pertenecientes a la nobleza empobrecida. Por ello, con frecuencia se dejaban en herencia para los conventos cantidades importantes para constituir dotes para esas jóvenes pobres. La otra variante para esos casos era que muchos conventos tenían monjas de dos categorías, las llamadas de velo negro, que habían pagado la dote completa dedicándose exclusivamente a la oración, y las de velo blanco, que habían aportado cantidades inferiores y tenían que compensarla realizando una serie de trabajos que exigía la vida del convento. Para el estudio de los conventos toledanos, y ahora voy aterrizando, el estudio probablemente más completo del que yo dispongo, quizá haya otros, pero no los conozco, es el libro de Balbina Martínez Cabiró, Los conventos toledanos. De todas maneras, y ahora pongo un pero a ese libro, realmente es un libro extraordinario, normalmente no se puede prescindir de él. De todas maneras, sus descripciones, aun siendo muy valiosas, se concentran en los aspectos de la fundación, por un lado, y una descripción realmente minuciosa del patrimonio artístico de dichos conventos. Ese es su valor, ¿no? Por ejemplo, cifras sobre la evolución cifras sobre la evolución del número de religiosas en Toledo, y muy poco, no dice nada, y muy pocos datos sobre las monjas en concreto. Es decir, uno realmente quisiera saber lo que pasa ahí, pero sobre eso no entra este documento. Por lo tanto,
En los casos, entonces estamos ante, para mí, un desierto de datos que todavía hay que llenar. Hay que llenar como se ha llenado para México y para Perú. Eso realmente es interesante el contraste, ¿no? Un caso muy singular, y ahora vamos hay casos que se salen de lo común, por suerte, y es el caso de una monja toledana, la monja del convento de Santa Isabel, la venerable Madre Josefa de la Fuente, en que tiene esta monja, nacida en Toledo en el año 1555, a la edad de 65 años, recibió el encargo del Consejo de Indias de fundar un nuevo convento en la ciudad de Manila. Atender a todo eso, lo que significa ir a Manila en esa época, ¿no? Por raras coincidencias de la historia, en su breve estancia en Sevilla en el año 1620, a la espera de ser embarcada para América, sus superiores ordenaron que se confeccionase un retrato de ella. El encargo lo recibe un joven pintor que está iniciando su carrera profesional, Diego Velázquez, logrando realizar uno de los retratos más impactantes de su carrera. A través de él podemos contemplar, y voy a poner el detalle que habla mucho más directo, a través de él podemos contemplar un rostro lleno de energía e inteligencia y un punto no pequeño de desconfianza. Algunos lo atribuyen al hecho de que se sentía muy a disgusto por verse obligada a tener que posar ante un pintor. La monja llegó sana y salva a Manila, fundó el convento y vivió otros 10 años hasta su muerte siendo enterrada en Manila. Es decir, es un caso que podemos seguir una biografía muy interesante que nos da, realmente especial, pero un índice del nivel a que se movían las comunidades. Había muchas diferencias entre los diversos conventos. Aquí no puedo entrar en detalles porque son fascinantes. Desde conventos gigantescos, en México el promedio era de 100 a 200 monjas, lo cual implicaba personal de criadas, esclavas, a veces 300 personas viviendo en el convento. El top que yo tengo es un convento de Lima, que eran 300 monjas y un total de 500 personas residentes en el convento. Es para el top. En España es distinta la proporción. No creo que aquí haya un convento capaz de sostener a 100 personas y 100 monjas en Toledo, ¿no? Y eso que hay muchos. Estos eran más bien pequeños en España y no eran los que predominaban. Los más frecuentes eran los que permitían la vida conventual y al mismo tiempo realizar dentro del convento una vida acorde con el altus status social de las familias de las que procedían. Es muy difícil hacer una valoración adecuada del tipo de vida en los conventos de ese periodo. Dadas las circunstancias entonces reinantes, se puede afirmar que en muchos aspectos significaba una posibilidad concreta de realización personal para muchas mujeres. Este punto es muy importante para mí, porque se parte de la idea contraria, ¿no? Sobre todo si se tiene en cuenta que las que contraían matrimonio no decidían las condiciones en que lo hacían y que una vez casadas estaban totalmente sometidas a la voluntad del marido. Los controles de los conventos por parte de los hombres, desde el arzobispo hasta el confesor, no eran pocos, pero aún así, con todas esas reservas, es posible afirmar que les quedaba un campo para su realización personal. Quizás Sor Juana Inés de la Cruz constituya un paradigma ideal. En su celda tenía una biblioteca propia y varios instrumentos científicos. Bibliotecas propias se han descubierto en otras monjas. Parece que hay alguna monja que tenía hasta 30 libros. No sé, son datos que... Para las investigaciones recientes han demostrado que el caso de monjas que poseían una formación elevada no era tan infrecuente e incluso se ha descubierto en los archivos numerosos escritos autobiográficos, en parte impulsados por los confesores, como una herramienta más de control para conocer el mundo interior de esas mujeres. Un mundo que en no pocos casos se les ofrecía como intrigante, inquietante. También existen ejemplos de escritura, tales como obras de teatro, etcétera, que enriquecían la vida conventual. Según Balbina Martínez, a principios del XIX existían en Toledo 23 conventos. Hasta la fecha de la aparición del libro, que cuando lo publicas a principios de los 90, existían 16 de ellos, o sea que habían desaparecido 7. De todas maneras, las causas de desaparición de los 7 de ellos eran varias, tales como la invasión francesa, la desamortización, la guerra civil, y ella menciona de una manera imprecisa la despoblación, es un concepto que no aporta nada.
La desaparición de 7 conventos a lo largo del XIX y principios del XX, dentro del hecho que de estas desapariciones siempre supone una pérdida, se podría decir que, sin embargo, obedecen a causas mayores. Nadie tiene la culpa de que el convento haya sido destruido. Tienen relativamente poco que ver con la vida misma de los conventos. Más preocupante, y ahora que aterrizo ya a mi reflexión on time, más preocupante es la situación actual, pues en los últimos 6 años, recuerdo yo que una vez apareciste en casa con cara larga, Francisco Carvajal, diciendo que habían desaparecido las capuchinas. Yo no podía captar qué significaba en ese momento todo eso. Han desaparecido 3 conventos. Convento aquí entendido como comunidad de monjas, el edificio no ha desaparecido. Primero las capuchinas, segundo las clarisas, de las cuales, y luego les voy a mostrar una imagen. Cuando lo visité hace 2 años, a las clarisas, con el motivo de Cristina Iglesias, en su interior quedaban 3 religiosas. Ya me imaginé lo que podría pasar con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo pude hacer, no una foto del convento, que no había manera de entrar, pero vamos, del interior que creó No se ve muy bien porque realmente el espacio ha sido oscuro. Cristina Iglesias supo interpretar el misterio, la intimidad de ese espacio y creó una fuente y al mismo tiempo construyó las luces con unas rejas. Realmente una lástima, ahora se ha convertido en una visita complicada, etc. Bueno, desaparecieron las capuchinas, luego las clarisas y, según me informó Francisco, últimamente las ursulinas. Y ahora aterrizo en la reflexión. Tengo 5 minutos para la reflexión, ¿no? ¿Cuántas? 2 y medio. Bueno. Nicolau, en la conferencia que nos dio, fue una conferencia muy preocupada, es decir, hizo una exposición muy buena, como las que hace él, porque está muy informado, sobre los tesoros que estaban allí en las capuchinas, y el punto de preocupación de él es que esos tesoros, que enriquecen la ciudad de Toledo solo por su existencia, estuvieran en peligro de desaparecer, porque quedaban muchos problemas jurídicos, quién son los titulares de esos tesoros, etcétera, etcétera. Y era un grito de alarma. Yo en el diálogo le hice alguna observación, y es correcta el miedo. Es decir, hay varios puntos que yo no puedo tocar aquí, que son el jurídico, que es evidente, luego está el de restauración, que es otro punto, y yo lo que quisiera tocar en la reflexión es que para ayudar a que se conserve, y yo lo dije y ahora lo voy a explicar con más detalle, Toledo tiene 2 focos. Uno es el turismo, y es la industria más importante, y realmente tiene unas necesidades específicas, y el otro, que para mí es igual de importante, y es el que me afecta a mí, quizás a todos nosotros, por lo que sea, es una ciudad nuestra de todos, porque es un compendio de nuestra historia, es un patrimonio que lo viven los toledanos, pero yo la hago mía, y por eso vengo a Toledo con mucho placer con la iniciativa de la Peña Pobre, como hay ciudades como Roma, que no es de los italianos, pero es mía, ¿no? Es decir, todos tenemos unas ciudades que son mías. Entonces, no están separados las 2 cosas, pero evidentemente, desde esta perspectiva, primero yo he dicho, Toledo ha creado 2 brandings, perdonen que hable del lenguaje moderno, branding es una marca. Ha creado 2 marcas que funcionan. Una es la ciudad de las 3 culturas, y un branding es un relato. Este relato va muy bien porque voy visitando y voy metiendo todo eso y lo ordeno en relato. Y el otro, naturalmente, branding es el Greco, que es un branding por sí mismo. Entonces hay que crear un branding referido a ese mundo barroco, y yo creo que lo fuerte de ese branding sería el tema de la mujer, en toda su amplitud. Es decir, si se convierten en museos, realmente ya restaurados, y se visitan, para crear realmente un discurso nuevo, porque Toledo tiene mucho patrimonio artístico de mucha calidad, y es muy difícil que ese patrimonio por sí mismo pueda competir. Solo puede competir y atraer a gente, y gente joven, a ver si no la perdemos definitivamente, es crear un discurso sobre el pasado, memoria, pero vincularlo a problemas del presente. Los temas de género, los temas de la mujer, por desgracia aquí en España están un poco retrasados, pero están muy adelantados por ahí, muy adelantados. No deja de ser una, no digo vergüenza porque no me gustan estas palabras tan fuertes, pero vamos, el libro más fascinante que yo he leído sobre las monjas, en este caso mexicanas, está escrito en la Universidad de Stanford, en el año 2008, por una investigadora que se llama Asunción Labrín, que te entra en las interioridades del convento, ¿no? Y yo, creo que este campo
Hay que abordarlo. En España hay realmente investigadores del mundo de género también muy avanzadas, solo que el tema de los conventos cuesta, ¿no? Cuesta un poco. Entonces, bueno, con esto quiero terminar. Es decir, si realmente yo creo que es muy importante, eso claro, lo que yo digo es muy vago, pues no voy ahora a bajar en detalles cómo se hace un branding, qué tiene que ver, pero decir que la única manera, a mi modo de ver, de salvar este futuro y salvarlo de una manera viva, no olvidemos que un museo por sí mismo es algo muerto. Un museo solo tiene valor de tres maneras, ¿no? Porque realmente se visualiza la memoria. Segundo, porque conserva la memoria en los casos que se ha olvidado, está ahí, entonces de pronto la tenemos. Y tercero, crea la memoria. Es decir, si no la teníamos, realmente nos ayuda a tenerla. Y solo se puede tener memoria si se ata con la memoria actual, si no es un pasado muerto. Y con eso termino.